Hey, ¿qué onda? Entonces, este es el último video de Génesis. Gracias por acompañarnos en este tiempo. La próxima semana voy a subir 4 mensajes de una serie que di en el libro de Judas del Nuevo Testamento. Esos son pregrabadas para darme tiempo para terminar de preparar la clase del infierno. Entonces voy a tener una clase larga hablando prácticamente todo lo que he aprendido acerca de ese tema. Entonces, emocionado por exponerlo, no tanto emocionado por el tema, porque es algo muy grueso, muy feo, pero se tiene que hablar. Entonces, cuarta y última pregunta, sé que había dicho 5, pero esa va a ser la última. La pregunta es, ¿cómo fue salvo Abraham? Amo la idea de Abraham, obviamente también el patriarca, aprendí demasiado de él estudiando el libro de Génesis, pero también la idea de Abraham. ¿Qué quiero decir con la idea? Que obviamente en el Nuevo Testamento, dentro de las preguntas de lo que significa ser cristiano, va a haber esa pregunta. Hay mucho contenido en el Antiguo Testamento de leyes, 613 para ser exactos, de ritos, de sacrificios, del templo, y ves a Jesús y pareciera voltear todo en su cabeza. Uno, porque reinterpreta la ley diferente a la forma que todos los demás lo entendían. Y dos, se llamaba el cumplimiento de la ley en ciertas cosas, diciendo cosas como alguien más grande que el sábado está aquí y alguien más grande que el templo está aquí. Entonces, obviamente, surgieron preguntas como, ¿qué tan judío tiene que ser alguien para ser cristiano? ¿Sí entienden la pregunta, no? O sea, si Jesús fue judío y si Jesús creía en el Antiguo Testamento, y si Jesús se llamó el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es un texto de la religión judía. Entonces, ¿qué relación debemos de tener con lo que sucede en el Antiguo Testamento? Porque si no tienes cuidado, podría parecer que la forma que los patriarcas específicamente, pero en general el pueblo de Dios se relacionaba con Dios era meramente a través de la ley, siguiendo la ley, comiendo las cosas correctas, sometiéndose a las consecuencias que había en la ley. Si la ley decía que para acercarte a Dios tenías que lavarte de cierta forma, te lavabas de cierta forma. Ahora la pregunta es, amigo mío, ¿tú sigues la ley? La respuesta es no. Entonces, ¿cómo si tenemos una religión cuyo fundador era judío y observaba las leyes del Antiguo Testamento porque nosotros no? Y realmente quien abarca este tema y lo desarrolla de la forma más completa es el apóstol Pablo. Y lo hace en varios libros, lo hace en Efesios, lo hace en Gálatas, pero en ningún lugar lo hace tan detalladamente como en el libro de Romanos. En el libro de Romanos nos dice lo siguiente, que al que cree, mas no obra, su fe le es contada por justicia. Y luego también dice, ¿cómo pues diremos que Abraham halló salvación? Y dice que Abraham fue salvo a través de la fe. Entonces, esto pareciera contradecir lo del Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento dice, sigue la ley y vivirás, rompe la ley y morirás. ¿Por qué no se ha ido tanto la figura de Abraham? Porque Abraham existió antes de la ley. Incluso Abraham existió antes de Israel. Abraham fue un pagano que se convirtió. Abraham creyó en Dios antes de ser circuncidado, el rito judío de demostración de tu lealtad a la ley, a Dios. Entonces, en Abraham tenemos 2 figuras simultáneamente. Alguien que era un previo pagano que no conocía a Dios y alguien que es el patriarca de los hebreos. Y lo que nos dice Pablo es que la razón que él fue salvo fue porque él creyó la promesa de Dios que a través de su simiente iban a ser benditas todas las naciones del mundo. Entonces, aunque pareciera que en el Antiguo Testamento la forma de estar bien con Dios es a través de la ley, no lo es. Aún en el Antiguo Testamento, la forma de estar bien con Dios era a través de la creencia del Mesías, que sí viene plasmado en todo el Antiguo Testamento. Y específicamente con Abraham, el cumplimiento de la promesa
en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, la forma que alguien es salvo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es a través de creer en Dios. Y tú dirás, pero ellos no conocían a Jesús. Y yo te diré, pero no cambia el hecho que tenían fe que Dios iba a mandar a un Salvador, a un Mesías, alguien que les rescatara. E incluso en el libro más antiguo de la Biblia, que es Job, Job dice, yo sé que en mi cuerpo veré a Dios porque yo sé que mi Redentor vive. Redentor es esta idea de pagar para recuperar, esa idea de salvación. Ahora, ¿eso significa que la ley no sirve? No. La ley sirve para dos cosas. Uno, las leyes morales nos muestran dónde fallamos. No codiciar, ok, tengo codicia en mi corazón. No mentirás, ok, he mentido. No tendrás falsos dioses, ok, he venerado a cosas que no son Dios. Entonces vemos dónde hemos fallado, pero no tienen un fin purificador, tienen un fin condenador. Eso es teología básica del Nuevo Testamento. Entonces, no es que la ley es mala, es que la ley nos muestra nuestra necesidad del Evangelio, tanto a nosotros como a los judíos. Abraham no fue salvo por ser buena persona, eso lo hemos visto muchas veces en esta serie. Nadie de los patriarcas fue salvo por ser buena persona, incluso José, quien tiene la reputación más intacta, aún él fue lleno de orgullo, aún él tenía estos problemas. Entonces, ¿cómo fue salvo Abraham? Abraham fue salvo por creer que Dios iba a cumplir sus promesas, específicamente la promesa de que Dios a través de él enviaría a alguien que bendeciría al mundo completo. Dios te bendiga. Gracias por pasar tanto tiempo con Génesis. Sé que son pocos los que han ido al corriente, pero sé que eso va a permanecer por muchos años. Entonces a lo mejor tú nos estás viendo en el 2030. Qué chido que pudiste darte el tiempo de ver todos estos recursos. Dios te bendiga.